De hecho, nosotros tenemos una división que llamamos de Beauty Tech. Tiene como cargo, como responsabilidad, el desarrollar una innovación tecnológica para el mundo de la belleza. Hola a todos y bienvenidos a POS Talks, el primer podcast de gran consumo en España, aunque bueno, que el entrevistado hoy no está precisamente en España. Hoy nos acompaña Arturo Pérez Wong, un líder destacado en el sector de gran consumo aquí en España, con una carrera que extiende por más de 2 décadas. Voy a hacer un pequeño repaso, Arturo, antes de invitarte a participar en esta conversación, que tiene que ser una conversación. A mi entender, comenzaste tu trayectoria en el 95 en Bolton Group, pasando luego a diferentes posiciones de liderazgo con empresas muy reconocidas, como es el grupo Barilla, Nabisco, Danone, Colgate-Palmolive, y durante 7 años ha sido director comercial de Off-Premise en Heineken. En el 2016 uniste a L'Oréal en Madrid como director comercial de la división de productos de gran consumo y fuiste promovido a gerente general de la misma división en Chile en el año 2019, que es lo que hemos estado charlando ahora mismo y nos interesa muchísimo que nos sigues comentando. Y ahora, desde julio de este año, te tenemos que felicitar porque, además de gran profesional, eres buen amigo. Eres gerente general de la división de, pues una sopa de letras, honestamente, DPGP-CPD. Entonces ahora nos explicas un poco esto, lo que significa de L'Oréal a la nación de Ceram, que comprende Centroamérica, la región andina y diriges operaciones en más de 10 países desde Bogotá a Colombia. Tienes una gran experiencia diversa entre muchas empresas a nivel internacional en gran consumo y estamos encantados de charlar contigo, pues primero como amigo y después como gran profesional. Bienvenido, Arturo. Muchas gracias, igualmente. Estoy feliz de estar aquí con vosotros. Tenía ganas ya de poder hablar aquí con vosotros y nada, contentísimo. Y DPGP significa División de Productos de Gran Público y CPD es Consumer Product Division, eso mismo en inglés. Y CERAN significa que es el clúster en el que estoy ahora, Centroamérica y región andina. Entonces, que lo has escrito fenomenal. Ese es como mi nuevo rol. Son ya 12 países. Pues en general a nuestros oyentes les gusta mucho conocer a la persona detrás del puesto. Entonces, en la medida de que te sientes a gusto, por favor, cuéntanos un poco la experiencia desde el ámbito profesional, pero personal también. Estreno yo, me lanzo yo con la primera pregunta, que es, tu carrera te ha llevado a varias multinacionales de gran renombre en diferentes categorías, lo cual yo creo que es un mérito tuyo. Y nos gustaría que empezaras hablándonos un poco sobre los retos que has encontrado a lo largo de este recorrido entre diferentes categorías, cómo lo has superado, estos cambios, que yo creo, como te digo, tiene mucho mérito, y comenta con nosotros también las ventajas y desventajas de una trayectoria como la tuya, variada en comparación con gente que se dedican a centrarse en una única categoría. Bueno, sí, la verdad es que sí, tenéis toda la razón. He tenido la suerte, para mí es la suerte de poder trabajar en distintas categorías, distintos sectores. A mí personalmente, lo que os diría es que me ha aportado muchísimo porque me ha permitido conocer, francamente, el gran consumo en profundidad. Bien fuera alimentación, bien fuera bebidas, bien fuera cuidado personal o belleza. Entonces, en realidad todas tienen un nexo común porque la manera de trabajar es muy similar, bien sea estar vendiendo galletas o maquillaje, pero es verdad que luego cada una tiene su métier, como nos gusta decir aquí en L'Oréal, ¿no? Cada uno tiene su parte artesana que te aporta y es yo lo que te diría la parte diferencial, el comprender realmente lo que le puedes aportar al cliente y al consumidor, evidentemente, en cada una de esas categorías. Yo creo que lo hace súper completo. Esa ha sido siempre mi obsesión, es decir, siempre he buscado entender bien la categoría en la que participaba y esa ha sido un poco, yo creo que mi suerte,
y la he querido desarrollar casi como si fuera propia desde el inicio, ¿no? Es decir, me daba igual que fuera una categoría u otra, me apropiaba de ellas literalmente, me las hacía sentir como propias y realmente las comprendía en profundidad, tanto desde un punto de vista comercial, que era probablemente uno de los roles que más frecuentemente tuve, pero también desde un punto de vista de marketing. Estaba obsesionado con conocer las marcas y entender bien qué es lo que buscábamos con cada una de ellas, qué valores queríamos transmitir con cada una de esas marcas. Y eso es lo que yo creo que me ha permitido el poder comercializarlas desde las distintas posiciones y desde las distintas compañías, bueno, pues con toda la fortaleza y fuerza que le puse. Entonces, me siento muy afortunado por haber podido participar realmente en todas ellas. Ahora, cada una de ellas ha traído un reto distinto para responder a tu pregunta, porque me he encontrado con retos propios, con dos tipos de retos. Los retos propios de la categoría y los retos propios del sector o del mercado. Yo creo que si tuviera que describir por etapas, una primera etapa en la que el retail se estaba desarrollando y las marcas éramos más fuertes, esto ya suena como hace muchos años, entonces teníamos la posibilidad de realizar cosas que hoy por hoy no son tan obvias ni tan sencillas. Una segunda etapa en la que se consolida el retail y comienza la presencia de la marca propia. Una tercera etapa donde entras en una esfera macroeconómica súper positiva que, la verdad, hacía que cada mes fuera una aventura, pero en el buen sentido, puesto que lográbamos crecimientos sin parangón. Y una cuarta etapa que muy señalada por una crisis financiera que parecía que nunca iba a afectar al sector de gran consumo por ser un sector distinto, pero nos afectó de pleno, y además fue la consolidación de la marca propia, con todo lo que eso supuso. Y después una fase para mí ya internacional, donde he vivido crisis internacionales, locales, de niveles ya de pandemia, donde también ha habido que cambiar el paso y la forma de hacer un negocio de manera significativa y adaptarte además a una realidad distinta a la que tú estabas habituado. Puesto que evidentemente yo venía de trabajar en el mercado español. Es verdad que tuve una experiencia internacional en el medio, pero siempre centrada desde España. Entonces fue como un salto al vacío, literalmente, y me encontré con una crisis monumental de negocio, de país y de salud, con lo cual, o más bien de pandemia global. Entonces fue como todo un reto. Entonces yo definiría las distintas etapas, la buena suerte de haber trabajado en las distintas categorías y conocerla, y por otro lado las distintas etapas que he podido vivir en todos esos sectores, de alguna manera también condicionado por lo que estaba pasando a mi alrededor. Y ahora, ¿cuál dirías que en el sector de la belleza, pues cuáles son los atributos que hacen esta categoría particularmente emocionante para ti? ¿En belleza? Sí, en belleza particular. Bueno, la belleza es apasionante. Mira, la verdad es que la belleza, primero, es una categoría que es un poco contracíclica. No necesariamente está vinculada al crecimiento macroeconómico de un país o en un momento dado un ciclo económico expansivo. La verdad es que depende, o sea, nosotros nos gusta decir que en realidad la belleza depende más depende más de la oferta que tú puedas realizar que de la propia demanda, o nosotros intentamos crear la propia demanda. Porque, como insisto, la categoría es una categoría que se mueve por otros estímulos que no son los del resto del gran consumo. Ese para mí fue el gran reto cuando me incorporé a L'Oréal, porque había trabajado en cuidado personal, pero el cuidado personal, tanto personal como oral care, están más ligados al mundo macro, a los ciclos que puedas vivir. Sin embargo, la belleza no. Como te digo, somos generadores de oferta
Ujú. Y eso es lo que provoca al final esa demanda de la categoría de belleza. Y a lo largo de estos 100 años que L'Oréal ha estado operando, ha ido operando en este sentido, creando esa oportunidad, y por eso somos tan conocidos por innovación, una gama tan amplia, Ujú. marcas tan amplias. Hay 35 marcas en el grupo. Ah. Y claro, todo esto es un poco la base sobre la que se sustenta. Pero lo que más me gusta es la pasión que tenemos por el consumidor. O sea, en todas las compañías en las que he participado siempre hablábamos y poníamos el consumidor a la cabeza. Pero en este caso específico, en la categoría de belleza, es aún quizás más, ¿cómo os diría? Aún más significativo. Porque, claro, interactúas mucho con el consumidor. Ujú. Lo que algunos de tus productos pueden determinar que la apariencia física de esa persona cambie radicalmente. Entonces, o que no se sientan bien con alguno de tus productos. Por lo tanto, esa obsesión de conocer bien a nuestros consumidores, de tener productos que realmente aporten, que hagan lo que dicen. Eso es clave en el mercado de belleza. Porque si no, claro, todo el mundo puede vender una crema, pero verdaderamente tienes que notar que algo te hace, ¿no? Entonces, y mucha gente siempre dice, no, pero las cremas no hacen nada, las arrugas salen. Eso no es verdad. Pero, y si queréis lo podemos hablar. Pero es verdad que realmente nuestra obsesión está detrás de hacer que el consumidor realmente vea que nuestros productos hacen lo que dicen. Y en mi división en particular, nuestra misión es democratizar la belleza, con lo cual también es muy bonito, porque lo que hacemos es dar accesibilidad a las distintas marcas que tenemos de belleza a todos los consumidores, porque por eso nos llamamos DPGP, o División de Productos de Gran Público, porque en realidad democratizamos, y esa es nuestra primera función. Democratizamos, y nuestra misión, al fin y al cabo, democratizamos la belleza. Entonces es apasionante. Yo personalmente ya llevo 7 años y medio, casi 8 años en L'Oréal. Estoy muy feliz de haber tomado la decisión de unirme a esta compañía de belleza, porque, como insisto, yo creo que en L'Oréal sentimos una pasión muy grande por nuestras marcas, sentimos una pasión muy grande por el mercado de la belleza, sentimos una pasión muy grande por conocer a nuestros consumidores, y evidentemente intentamos convencer a nuestros partners, bien sean directos o indirectos, para que nos ayuden efectivamente a seguir democratizando la belleza. Como te decía al principio, Arturo, una de las cosas que más interesa de nuestros oyentes es conocer un poquito más a la persona que hay detrás del profesional. Y me gustaría saber que con esta carrera que llevas, ¿cómo encuentras el equilibrio entre la vida personal y profesional? Sé que tienes una gran pasión por el viaje, la lectura, el deporte, tu familia. Cuéntanos un poco cómo se compatibiliza todo esto y cómo la parte personal crea el líder a nivel profesional. ¿Cómo está todo la relación? Bueno, está absolutamente relacionado. Yo tengo la suerte de poder decir que mi familia me ha acompañado en esta aventura, bien fuera localmente y ahora sobre todo a nivel internacional. Llevamos 6 años casi, no, 5 años y un poquito, 5 años fuera de España, 4 años y 8 meses creo son. Sí, 4 años y 8 meses. Entonces, sin el apoyo de mi familia, sin el apoyo de mi mujer, esto sería absolutamente imposible. Entonces, sí, me esfuerzo a equilibrar. No es fácil, no es fácil, os lo debo de reconocer. Primero porque vivimos, en L'Oréal lo vivimos todo muy intensamente. Nuestra división es muy conocida por ser súper intensa, pero estamos obsesionados, te diría, con hacer que todos nosotros en L'Oréal podamos, todos los colaboradores podamos verdaderamente equilibrar nuestra vida personal y profesional. Y yo hago un esfuerzo importante por hacerlo, evidentemente contando con el apoyo de mi mujer, que me ayuda muchísimo a que eso pueda suceder, porque evidentemente entre semana pues la dedicación es total a sacar adelante el reto que tenemos por delante, y hago todo lo posible para que pues llegar a una hora en la que pueda compartir al menos el final del día con mi familia, y el fin de semana es imperdonable, es decir, sí o sí estoy con mi familia, bueno, fines de semana, festivos, pero yo creo que si te organizas bien
y ese siempre es el reto. Yo creo que si te organizas bien, siempre puedes buscar ese momento para trabajar y buscar, evidentemente, el momento para estar con tu familia. Mi mujer, que efectivamente ha estado trabajando hasta que fuimos a Chile, entiende muy bien cómo funciona el mundo de las multinacionales y eso yo creo que también nos ayuda a que ella, pues, evidentemente, sea más comprensiva. Eso no quiere decir que sea perfecto, porque para nada es el caso, pero intento compensar los momentos adicionales que invierto en el trabajo con los festivos, vacaciones, con pues un poco lo que decías, viajar, momentos de familia únicos. Ahora, pues estoy aquí ahora en Bogotá, ahora estoy yo solo, ellos están de vacaciones en España, pero dentro de una semana y media espero estar por ahí y evidentemente dedicarles mi plena atención para que disfrutemos también de 2 semanas de desconexión antes de volver a Colombia y para todos en realidad iniciar, aunque yo ya la estoy iniciando, pero bueno, para todos juntos iniciar una nueva etapa que creo que va a ser muy relevante, un poco por ya ser la consolidación de nuestra expatriación, ¿no? Porque ya sería la segunda misión en esos 8 años. La verdad es que he tenido la suerte de poder decir que he tenido 3 misiones muy bonitas en L'Oréal en estos 8 años, prácticamente, entre España, Chile y ahora esta región andina, desde Bogotá, pero pero viviendo con pasión, pues eso, Perú, Ecuador, la misma Colombia, Panamá, todo Centroamérica, Bolivia, Paraguay, Venezuela. En realidad son muchos países y es muy bonito porque, en fin, lo hablaremos después, pero es una mezcla de culturas y de desafíos que lo hacen muy interesante. Entonces, bueno, eso también, debo deciros que creo que es una etapa, es algo bueno que te ayuda mucho también a equilibrar. El hecho de estar fuera de tu país, al final te obliga a estar más en familia. Ujú. Y te obliga, pero acaba siendo una bendición, porque de esa manera pues pasamos más tiempo juntos, podemos viajar también por regiones que no conocemos, países que no conocemos, países cercanos a donde estés tú o donde estamos nosotros expatriados, y eso lo hace también más entretenido, ¿no? Yo creo que si te gusta, claro, evidentemente, si no te gusta viajar, si no te gusta moverte, pues ese desafío evidentemente es una faena, pero en el caso de mi mujer, que le apasiona igualmente, pues creo que también es una muy buena oportunidad. Bueno, luego te preguntamos un poco más sobre estas experiencias, ¿sí? En Chile y esta nueva experiencia. Pero antes yo tenía una pregunta que ahí entra mi mente un poco financiera y un dato que no todo el mundo lo sabe, pero bueno, hay un accionista importante en L'Oréal que es Nestlé, con casi un 20%. Y yo te quería preguntar cómo influye este accionista tan singular ahí en las estrategias, cómo tomas las decisiones a nivel corporativo en L'Oréal. Bueno, sí, es una noticia que la gente no conoce mucho, pero es porque realmente son eso, inversores financieros. No participan de la estrategia, forman parte del consejo, evidentemente, pero la estrategia está delimitada por la propia L'Oréal. Ujú. De hecho, L'Oréal también ha ido haciendo un proceso de recompra en un periodo, en el último periodo de tiempo. Pero no, yo os diría que en este caso, aparte de que hubo una joint venture de una creación de una marca que se llama Ineova hace un tiempo, que se vendía en farmacia, Vale. realmente la relación que tenemos es de una correcta relación comercial, o sea, porque les vendemos a ellos. Ellos en sus tiendas de las oficinas tienen productos de L'Oréal, entonces les vendemos productos de L'Oréal. Entonces tenemos esa relación, pero no interactuamos, no tenemos sesiones en común, no tenemos workshops en común, no tenemos planes ni lanzamos planes estratégicos en común. O sea que realmente están totalmente Vale. diferenciados. Pero sí es verdad bueno, que le vendemos y es un buen partner en este sentido. Y yo creo que financieramente pues también ellos han debido de sacar el rédito que buscaban, ¿no? Si no hubieran permanecido durante tantos años en el board. Pero insisto, es una relación meramente financiera y para nosotros en el día a día comercial por la venta que hacemos en sus tiendas.
en sus tiendas de las oficinas. Vale, ok. O sea que, Pues enhorabuena de nuevo por tu nombramiento reciente. Y bueno, lo venimos hablando. ¿Cómo ha sido la experiencia hasta ahora, un poco en estos cambios? Cuéntanos un poco la experiencia de pasar de trabajar en L'Oréal Madrid a gerente general en la misma división en Chile, después tu posición actual. Cuéntanos un poco más sobre los desafíos que has encontrado por el camino y cómo los has superado. bueno, la verdad es que han sido 3 etapas, o bueno, 2 etapas y ahora abriendo la tercera, pero muy diferentes entre sí. La primera en España, pues viviendo, fue un momento, también lo mencionaba al principio, ¿no? De apogeo, saliendo de la crisis financiera, apogeo de la marca de la distribución, con un retailer muy predominante en España, haciendo que desarrollar el negocio tuviera sus desafíos. Entonces, sobre todo cuando hablas de democratizar la belleza y ves que efectivamente la marca propia o la marca blanca se está desarrollando con una intensidad también, incluso en el mundo de la belleza. Entonces, el poder encontrar vías que supusieran de alguna manera la opción de desarrollar nuestras marcas en ese entorno, pues fue un reto muy interesante, que la verdad estoy muy contento de decir que sacamos adelante. Y lo hicimos por 2 motivos. Por un lado, porque efectivamente esa obsesión que mencionaba anteriormente por los consumidores, creo que es un valor añadido que tenemos que hace que nos convirtamos en expertos de nuestra categoría. Es decir, hay mucha gente que vende belleza, pero no hay tanta gente que participe en tantas categorías de belleza como lo hacemos nosotros. Entonces eso te permite tener un scope, una perspectiva muy amplia, y creo que eso ayuda para la segunda parte que creo que fue clave, que era la colaboración con los distribuidores, la colaboración con los retailers en esa etapa, ¿no? Entonces el poder compartir con ellos una estrategia clara de lo que queríamos hacer en el mercado de la belleza y con nuestras marcas, y que para ellos fuera relevante, pues y viendo además y la verdad, compartiendo con ellos cómo el mercado de la belleza podría darles un valor que quizás en ese momento no estaban valorando, creo que hizo que efectivamente nos ayudara a que fuera una etapa muy buena, a consolidar resultados muy relevantes y sentar las bases de proyectos venideros que luego han seguido funcionando muy bien en España. Porque aparte, además, aprovechamos ese momento de salida de esa coyuntura económica tan complicada que tuvimos en España, para también reorganizarnos en algo también sencillo, algo que es francamente súper desafiante, que era el mundo digital. Estaba comenzando en ese momento el mundo del e-commerce realmente a explosionar, pero también el mundo digital, y para mí son 2 mundos distintos. Es decir, el e-commerce es la comercialización electrónica, evidentemente, y el mundo digital es la inversión publicitaria en medios desconocidos para nosotros en ese momento. Entonces, yo creo que eso también, de alguna manera, ayudó mucho a que los retailers, la distribución, empezara a ver en nosotros algo también distinto, puesto que íbamos a potenciar la categoría en lugares donde efectivamente se empezaba a hablar de belleza, aunque inicialmente pareciera que no iba a ser el caso, ¿no? Que iba a estar destinado para otras cosas, simplemente ocio, temas sociales, y empezamos a encontrar que había plataformas sociales que estaban realmente interesados por el mundo de la belleza y lo han desarrollado a niveles interesantísimos. Entonces, yo creo que eso sentó las bases de lo que iba a venir después. Entonces, muy contento, porque además para mí personalmente me supuso un desafío. Yo era una persona que, como todos nosotros, que venía del mundo del brick and mortar. Entonces, el tener que digitalizarme, pues era un reto, y lo hice. Además, tuve la suerte de participar, hice un máster en marketing digital con el ISDI. No voy a hacerles publicidad, pero lo recomiendo en cualquier caso, porque te ayuda mucho a comprender, evidentemente, la realidad que estaba pasando en ese momento, que era una realidad realmente muy apasionante, pero desconocida. Cómo se medían las cosas, parecía un mundo etéreo, y sin embargo no lo era, no lo es tanto, ¿no?
Luego parece que hay incluso hasta más data de la que tienes en el mundo del brick and mortar. Entonces, nada, un desafío súper interesante y una etapa muy marcada por estas 3 fases que os he comentado. La segunda, en mi llegada a Chile, bueno, pues teníamos un negocio que francamente estaba adoleciendo una situación, bueno, o tenía una situación muy complicada desde el punto de vista del negocio, no se había adaptado a todo lo que estaba sucediendo en el mercado chileno, y de otra manera también el país estaba atravesando una situación complicada socialmente hablando, lo que hacía que el negocio sufriera por todas partes, porque en interno no nos iba bien, no estábamos preparados para lo que estaba pasando en el mercado y además el mercado estaba cambiando de una manera global, los consumidores también, y no estábamos en donde estaban. Es decir, nos habíamos alejado un poco de los consumidores y nos habíamos centrado un poco en nosotros mismos. Entonces, el desafío era muy grande porque no iban nada bien las cosas y la situación macroeconómica del país estaba también cambiando. Entramos en un contexto que yo no había vivido nunca anteriormente, que eran unas revueltas sociales. Suena como revueltas sociales, parecen manifestaciones, huelgas. No, fueron revueltas sociales muy violentas. De hecho, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, hubo un momento que declaró la guerra contra estas revueltas sociales, fue ese el titular. Estamos en guerra, porque, para que os hagáis una idea, llegó un momento en el que prácticamente un 15% de nuestro footprint, de nuestra distribución, o había sido saqueada, o había sido atacada de alguna manera, o incluso quemada. O sea, tuvimos aproximadamente unos 50-60 puntos de venta que se quemaron. O sea, que entraron, robaron, o sea, lo saquearon entero y quemaron después el punto de venta. Entonces, hubo incluso imágenes esperpénticas de la policía dejando pasar a la gente para que robaran, pero con tal de que no quemaran el local. O sea, es que fue una situación que al principio comenzó con unas manifestaciones en el metro, y acabó siendo una manifestación multitudinaria, social, violenta, que duró prácticamente 2 meses, 2 meses y medio. Entonces fue muy duro. Y justo después, cuando salimos de las revueltas sociales y parecía que las cosas se iban a enderezar, llegó una cosa que se llama el COVID, que nos afectó a todos en el mundo. Y evidentemente en Chile en particular, yo creo que las economías latinoamericanas pues también sufrieron de una manera significativa. Y Chile, que es un país muy regulado, legislativamente hablando, pues tomó decisiones también muy drásticas para evitar, evidentemente, los contagios. Y bueno, estuvimos 7 meses en casa, encerrados. Cuando en otros países estuvieron 1 mes y medio, 2 meses, nosotros estuvimos 7, pero luego estuvimos otros 7 más con toques de queda y con los fines de semana también confinados. O sea, solo se podía salir entre semana a trabajar primero hasta las 8, luego fue hasta las 10, luego hasta las 11, pero con esos toques de queda. Yo no había vivido una situación igual en mi vida. Y desde luego no había vivido una situación así viniendo de unas revueltas sociales. Que eso sí que cuando vi a los militares en la calle con los camiones, las tanquetas, ahí se llaman guanacos, pues claro, te entran todo tipo de pensamientos. Imaginaos mi familia, pues hubo un momento cuando el presidente Piñera dijo que estábamos en guerra, pues que evidentemente empezamos a pensarnos si a lo mejor mi mujer y mi hijo se tenían que volver a España. Entonces, bueno, por suerte luego no fue tan dramático, pero es verdad que fue todo muy intenso. Eso sería un poco. Y ahora esta tercera etapa, perdonad. Bueno, pues esta tercera etapa no sé cómo será, evidentemente, porque la estoy comenzando a vivir ahora, pero lo que sí que sé es un poco lo que tenemos. Y lo que tenemos es un compendio maravilloso de países, de culturas, de maneras de hacer las cosas, lo cual es una grandísima ventaja, pero también es un gran desafío, porque cada uno también es de su padre y de su madre, cada uno hace las cosas como mejor considera, de acuerdo a las realidades propias o la idiosincrasia de cada uno de los países, pero eso es lo que yo creo que lo hace apasionante.
Es un proyecto precioso de unir a como os digo, distintos países, distintas culturas con un bien común o en un fin común para efectivamente crear este clúster de 12 países. Hay otros, pero pequeñitos, pero que tenemos a través de agentes. Y luego una de las cosas que más me apasiona de este proyecto es la variedad del go-to-market. Es decir, de nuevo, me complementa en todo lo que he hecho porque me aporta una nueva experiencia el compaginar en un mismo rol la distribución directa, la distribución indirecta, el e-commerce, el door-to-door, el deep trade, el mayoreo es también significativo en algunos países, el door-to-door que era algo desconocido hasta que yo llegara a Latinoamérica, es decir, el Avon Llama, que todo el mundo lo conoce en Europa como eso, o Mary Kay, en Latinoamérica está muy presente. O sea, tiene un peso, por ejemplo, en mi clúster de casi un 30% del mercado. Entonces es bien significativo. Entonces, el cómo competir en ese entorno con un go-to-market tan amplio, creo que es algo realmente especial. Entonces, y divertido, muy, muy, muy divertido. Entonces, de nuevo, complementa un poco a todas mis etapas anteriores y, francamente, pues, me encanta el poder decir que conozco muchas categorías y con este proyecto ahora voy a poder decir que conozco diversísimos go-to-markets, no solo a nivel local, sino a nivel también internacional, ¿no? Entonces, te da una variedad de conocimiento en términos de comercialización de marcas y de negocio muy, muy, muy amplio. Y entrando en esta nueva etapa, ¿cuál es un poco la filosofía que tú tienes como directivo o algún gran mensaje que llevas a esos equipos tan diversos geográficos? Bueno, mira, estamos aprovechando esta llegada mía para desafiar un poco el status quo, y si hay un mensaje es crear una unidad de equipo. Es decir, bueno, tenemos nuestro propio logo, pero la gente no sé si lo va a comprender. Entonces, es crear verdaderamente una unidad de equipo, porque el riesgo que corres en un contexto como este es que evidentemente tienes pues realidades distintas, equipos muy variados, equipos que tienen o están adaptados a las realidades de sus países y no necesariamente a las necesidades que pueda tener un momento del clúster. Entonces yo creo unidad de equipo, y eso entraña muchas cosas. Es decir, la unidad de equipo no solo es un tópico, sino que en este caso es cómo trabajamos de manera alineada, cómo trabajamos juntos, los distintos desafíos que tenemos en estos go-to-markets tan complicados y tan diversos, o tan desafiantes y tan diversos, y la información, el cómo trabajar la información tan variada, y que todos además, da igual que estemos en Panamá, en Perú, en Ecuador o en Colombia, que llegue la información de manera clara, que nuestros objetivos sean claros para todos, independientemente de dónde están. Entonces, para mí esa unidad va a ser lo más relevante. O sea, si hoy por hoy tuviera el equipo delante y estuviera hablando con ellos en vez de con vosotros, lo que les diría es efectivamente unidad, unidad y unidad, porque es la manera de sacar adelante esto. Y comprensión de las realidades de cada uno. Al final, otra de las cosas bonitas de este rol es que tienes que realmente escuchar las necesidades de cada uno, porque aunque tú tengas un objetivo de crear una iniciativa, hay una realidad imperante que ha estado prevaleciendo durante los últimos 20, 30 años. Entonces, no puede llegar aquí, además, un español que de repente, pues, oye, desafía todo el status quo sin entender bien lo que está pasando. Entonces, escuchar bien para poder contextualizar y ver cómo los objetivos que tenemos como unidad de negocio pueden de alguna manera ayudar a que efectivamente se unan y que se sientan parte de esos objetivos comunes, es clave. Entonces, sí o sí, unidad y escuchar para poder contextualizar y ver si hay efectivamente la oportunidad de tener objetivos comunes en esta nueva unidad de negocio que estamos creando. Arturo, has hecho hincapié un par de veces sobre diferencias y diversidad de mercados.
Cuéntanos algo que te ha sorprendido en términos de diferencias entre expectativas y preferencias que observas entre consumidores en España, por ejemplo, y los mercados que llevas en Cerrado. Algo que te ha sorprendido de verdad, y luego esto cómo ha influido en tu estrategia. Bueno, varios temas, la verdad. Mira, lo primero es que efectivamente el mercado de belleza en Europa y en España en particular está está muy desarrollado. No diría mucho más, está muy desarrollado. Cuando hablo de que está muy desarrollado, eh, yo creo que significa en este caso que hemos podido transmitirle a los consumidores la oportunidad de valorizar a través de la categoría. Es decir, ¿cómo lo explicaría de una manera? El mercado en España se ha ido desarrollando y eso ha permitido a la vez desarrollar el mercado de la belleza. Con lo cual los gestos o los productos que los consumidores en España o en Europa están utilizando se están cada vez sofisticando más. Y esto te permite crear un valor añadido y una valorización súper interesante. En Latinoamérica, el mercado de belleza también está muy desarrollado, pero todavía no al nivel de sofisticación de otros mercados. Para que os hagáis una idea, en Asia, una consumidora promedio en cuidado de la piel podría estar utilizando 12 a 14 productos. En Latinoamérica utilizan 5 o 6. Entonces, todavía hay mucha oportunidad de seguir sofisticando el mercado de belleza en Latinoamérica. Yo diría que esa es una de las grandes diferencias entre Europa, Asia o Estados Unidos y Latinoamérica. La segunda cosa, evidentemente, es que el GDP, el Producto Interior Bruto de cada país, también influye, evidentemente, en esa sofisticación, porque no es lo mismo la capacidad de consumo que tienen en Europa que la que tienen en Latinoamérica. Por lo tanto, una división como la nuestra, que se llama productos de gran público, pues de nuevo tiene ante sí una gran tarea y una grandísima oportunidad. Efectivamente, si queremos democratizar belleza y ser coherentes con nuestra propia misión, Latinoamérica, evidentemente, es una oportunidad clara para hacerlo, ¿no? Entonces, tenemos que ver cómo, dentro de los parámetros que disponemos macroeconómicamente hablando, podemos efectivamente contribuir a sofisticar la categoría de belleza y a democratizarla a la vez para que sea accesible para todos nuestros consumidores y consumidoras. Y el tercer tema que también creo que es muy significativo y la diferencia con Europa es la marca propia. Yo creo que en Europa estamos muy obsesionados con la marca propia y lo que ella misma te aporta. Yo creo que hay una buena relación calidad-precio, pero en Latinoamérica en este sentido no es esto tan relevante. Es decir, yo creo que hay una mayor inclinación a creer en lo que la marca te puede aportar y no necesariamente solo las marcas. Existen, evidentemente, y se están desarrollando, y en esta coyuntura que estamos viviendo inflacionista, evidentemente tienen un caldo de cultivo magnífico para seguir desarrollándose, pero aún con ello, yo creo que los consumidores todavía, y es algo que es una responsabilidad que nosotros tenemos que mantener bien, siguen creyendo en lo que las marcas pueden aportarles y efectivamente siguen creyendo en que las marcas hacen lo que dicen. Entonces yo os diría que es un desafío y también una misión, ¿no? Que de alguna manera tenemos, una responsabilidad que tenemos los fabricantes de seguir efectivamente haciendo o que nuestras marcas signifiquen o sean algo relevante para los consumidores latinoamericanos. Y eso es algo que me encanta, ¿no? El poder convencerles de que efectivamente nuestras marcas tienen un valor añadido y hacen lo que dicen. Entonces, es una responsabilidad, pero que asumimos con mucha pasión. Oye, yo antes estabas hablando de modelos comerciales un poco diferentes. Hay algunas peculiaridades, no sé, hablando de Chile, quizás otro mercado de algún
algunas características del trade que nos quieres transmitir. Sí, mira, en Chile lo que me he encontrado y ha sido francamente muy top y muy impresionante es que el retail es muy moderno. Vale. Es decir, mucha gente cuando piensa en Latinoamérica piensa en los changarros, en los mom and pops, en las pequeñas tiendas, que por cierto son muy relevantes también, pero me he encontrado un mercado chileno con una distribución moderna muy bien plantada, y además también concentrada. Es decir, casi todo en Chile se ve por tríos. Entonces hay siempre 3 grupos que manejan o 3 tipos de retail por canal que son los predominantes, bien sea food, droguería, perfumería, farmacias. Siempre hay como 3 grupos relevantes, ¿no? Entonces está como muy concentrado y hay una distribución también tradicional, pero también bastante moderna. Yo creo que la distribución tradicional ha sabido adaptarse al paso del tiempo, y tienen un modelo híbrido entre distribución propia y mayoreo y retail propio, bastante interesante. Entonces, yo creo que ahí cualquier persona que vaya a Chile y le guste el mundo del gran consumo se va a encontrar un poco en su salsa, porque es un retail que evidentemente tiene muchas ganas además de desarrollarse. Hay una cultura de emprendimiento muy fuerte en líneas generales, yo diría en Latinoamérica. Es decir, hay una cultura de emprendimiento que llama poderosamente la atención. Tú vas a Estados Unidos y el emprendimiento se respira por los 4 costados. Bueno, pues en Latinoamérica también. Y si no solo es emprendimiento per se, también hay una mentalidad de emprendimiento muy fuerte. Entonces eso también ha llevado, por ejemplo, en Chile nos ha llevado a tener colaboraciones con el retail francamente muy buenas. Y eso también lo destacaría. Es decir, el poder alejarnos de la negociación dura, complicada que hemos vivido en Europa en tantas instancias, a tener una situación de desarrollo, de comprensión de las realidades y las problemáticas de cada uno, que eso me ha llamado poderosamente la atención, ¿no? Claro, también es verdad que estábamos viviendo un momento, una coyuntura que era bien particular. Las revueltas sociales por un lado, la pandemia por otro, y eso también llamaba o pedía a gritos que hubiera una mayor colaboración. Claro. Pero incluso antes de las revueltas, que tuve la suerte de estar 9, 10 meses antes de que comenzaran las revueltas, ya empezamos a tener una distribución que estaba colaborando de una manera muy significativa. Si hubiera un mensaje a nuestros queridos partners de la distribución, yo creo que pudiera mandar sería el que, de verdad, juntos podemos de verdad crear valor. Y esto lo he visto en Chile y me ha encantado, porque las relaciones, o sea, ahí hemos conseguido crear, perdón, relaciones de trabajo conjuntas e incluso en algunos casos hasta de amistad, ¿no? Entonces, también quizás la intensidad que hemos vivido pues también ha ayudado a ello, pero en cualquier caso ha sido bien significativo. Entonces, una experiencia en ese sentido maravillosa. Y la distribución en mi nueva misión es una distribución súper variada. Tienes un poco de todo. Tienes la distribución moderna, tienes la distribución tradicional, tienes el mundo del e-commerce, tienes el mundo del door-to-door. Y eso, de nuevo, lo que estoy viendo es que hay muchísimas ganas de colaborar, y, de nuevo, hay sobre todo una pasión que empiezo a sentir, da igual el mercado en el que vaya, por el mundo de la belleza. O sea, yo creo que eso sí que es significativo. Que en un supermercado estamos reabriendo Ecuador con nuestra marca Maybelline, y bueno, ya está abierto de facto. Y tenemos ahí a partners de la distribución, supermercados, que están deseosos de tener la marca, ¿no? Y de desarrollarla. Estamos hablando de supermercados, bueno, pues que quieren vender maquillaje. Entonces yo creo que hay una evolución. El supermercado ya no solo vende food, no solo vende abarrotes, como decimos aquí, sino que además también está súper interesado en desarrollar el universo de la belleza, del mundo de la belleza. Entonces, nada, con mucha pasión
y con muchas ganas de enfrentar también esos retos. Y luego, fijaros, y hay otro, perdóname, hay una cosa más que también lo hace muy interesante, que son los distribuidores. O sea, tenemos retailers con los que trabajamos en directo, pero también tenemos un mercado que llamamos de secondaries, que son, lo llamamos secondaries porque tú haces un sell-through. O sea, tú le vendes a un distribuidor que a su vez le vende a un retailer, ¿no? Entonces, hay una relación también con distribuidores muy buena, sobre todo en Centroamérica, que hace que el negocio sea también muy apasionante, porque tienes que vivir este negocio de una manera distinta, desde la perspectiva del distribuidor, desde las necesidades del distribuidor. Y tienes que pensar en el consumidor, tienes que pensar en el retailer y tienes que pensar en tu distribuidor, que es tu partner, para poder hacer que tus productos lleguen, evidentemente, a los consumidores. Entonces, también, de nuevo, muy, muy divertido el poder compaginar todo esto y de nuevo, hacerlo de una manera uniforme para que podamos lograr nuestros objetivos. Preparando la entrevista de hoy, estoy pensando, Arturo, que te fuiste para allá en la época o el año pre-pandemia. Hoy estamos aquí charlando por videoconferencia, como lo más normal del mundo. Esto no pasó entonces, ha explotado el tema de teletrabajo. Yo me imagino que eso también pues, ha impactado nuestro negocio. Cuéntanos un poco cómo los cambios tecnológicos, de innovación tecnológica, ahora la inteligencia artificial, realidad aumentada, ¿cómo lo está utilizando L'Oréal para mejorar la experiencia del cliente en el mundo online y en las tiendas físicas? ¿Cómo lo estáis aprovechando? Bueno, yo os debo decir que L'Oréal es una compañía que supo subirse al tren digital ya hace mucho, antes de que fuera una super tendencia, perdón, pues L'Oréal estaba ya metiéndose. Yo creo que nuestro CEO en aquel momento, Jean-Paul Agon, fue un visionario porque efectivamente y de manera muy decisiva hizo que la compañía entrara en el mundo digital de pleno, ¿no? No solo pensando en el mundo del e-commerce, sino efectivamente pensando en lo que podría llegar. Entonces, como efectivamente hoy, pues el chat GPT que tan de moda está, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso ha sido para nosotros, como os diría, algo súper revelador, que nos ha permitido auparnos a tendencias quizás mucho más rápidamente de lo que lo han hecho otras compañías. Entonces, de hecho, nosotros tenemos una división que llamamos de Beauty Tech, por decirlo de alguna manera, que está que tiene como cargo, como responsabilidad, el desarrollar una innovación tecnológica para el mundo de la belleza. Por ejemplo, nosotros ya hace muchos años, pues una de las cosas que se desarrolló fue la realidad virtual para que tú pudieras probarte nuestro maquillaje en un sitio web. Es decir, que te metieras y efectivamente dando acceso o permitiendo que tuvieras acceso a la cámara, podías probarte distintos tonos puedes probarte, de hecho, distintos tonos de cabello, distintos tipos de rubor, de barra de labios, máscaras incluso. Entonces, hace que evidentemente sea mucho más significativo la experiencia digital, ¿no? El navegar en una página web para comprar cualquier abarrote, pues tiene la experiencia que tiene. Nosotros además te aportamos esa experiencia, que ojalá siempre sea buena, y además opciones como la realidad virtual. Luego, yo creo que también algo que supimos entender bien era los nuevos medios digitales, las nuevas plataformas sociales, o no tan nuevas ya. Eso también fue muy significativo. Nuestras inversiones tradicionalmente estaban siempre en medios tradicionales. Hoy por hoy, el split os sorprendería. Estábamos hablando de splits mayoritariamente digitales y mucho más reducidos los tradicionales. Entonces, yo creo que eso también es muy relevante. Hemos encontrado que la generación de contenido a través de las influencers es un medio para llegar a las consumidoras que también es muy significativo. Entonces, el poder estar ahí, pues también es un desafío el cómo hacerlo,
porque es un nuevo medio de publicidad. Ya no solo son las impresiones que puedas tener, sino la generación de contenido que puedas de alguna manera compartir y que a la vez sea entretenido, pero también educativo. Entonces ya no vale el spot de 30 segundos con 200 GRPs por semana para llegar a tener un reach de un 80%. Ya no vale esto. Es decir, ya tienes que hablar de otros KPIs, ¿no? Tienes que empezar a hablar de share of influence, tienes que hablar de share of engagement, tienes que hablar de view-through rate, tienes que hablar de otros conceptos que evidentemente están haciendo que cambie mucho nuestra industria. Y a la vez yo creo que las agencias publicitarias y de medios también están cambiando mucho su manera de trabajar como consecuencia directa de este nuevo entorno. Y además, evidentemente, también ha condicionado nuestra manera de trabajar, porque hoy por hoy, pues no sé si gracias a la pandemia o gracias también a la tecnología o un poco gracias a las dos, pues podemos tener charlas como hoy, pero también trabajar en remoto, ¿no? Que eso es algo que hace 4 años era impensable. Es decir, ¿cómo que te ibas a estar 2 días en casa o 3 días en casa y solo 2 días a la oficina o 3 días a la oficina y 2 días en casa? Eso era algo como impensable, ¿no? Tú vienes a la oficina y punto. Incluso ibas a la oficina con resfriados. Ahora estás resfriado y no vas a la oficina por miedo a contagiar a todo el mundo. Entonces, no, yo creo que la tecnología ha cambiado mucho nuestra manera de trabajar. Creo que nos ha abierto una nueva dinámica y evidentemente nos ha abierto un nuevo canal. No nos olvidemos del e-commerce con todo lo que tiene, ¿no? Ahí los grandes pure players que existen, Amazon o aquí en Latinoamérica Mercado Libre. Entonces, y cada vez también con más fuerza Amazon. Entonces, o Alibaba en China, ¿no? O sea, otro monstruo. Entonces, ha cambiado radicalmente la esfera de nuestro retail y hoy por hoy ya no solo tienes a los retailers o a los e-retailers, sino que además tienes pure players, tienes last milers, tienes dinámicas de trabajo que no tenías anteriormente. Eso también yo creo que ayuda te ayuda siempre a desarrollar iniciativas de alguna manera que no te hacen depender de un único canal, que también es complicado, ¿no? Te ayuda a diversificar un poquito, que siempre es bueno. Y particularmente en Chile nos ha venido muy bien el poder hacerlo porque nos ha permitido jugar en distintos canales por un lado, pero a la vez también el poder ajustar determinados problemas y desafíos que teníamos con nuevos canales que hemos podido aperturar. Incluso el door-to-door, que suena tradicional, también se está sofisticando y se está digitalizando, está creando un marketplace de door-to-door que también es súper entretenido. Entonces yo creo que este mundo está como más abierto que nunca y te ofrece muchas alternativas. Queremos ser respetuosos con tu tiempo, Arturo, estamos muy agradecidos, pero para terminar, lo que nos gustaría es preguntarte un poco si nos puedes dar algunas pinceladas o un titular de tu visión para la región que empiezas a liderar desde este mes. Cuéntanos un poco un titular, ¿qué tienes en la cabeza? Bueno, mi titular ahora mismo sería esa creación de un equipo único. Ese sería para mí verdaderamente lo más relevante que tenemos ahora por ese desafío tan grande que tenemos de esas realidades tan variadas. Entonces, para decirlo de una manera más poética, es pues un poco hacer realidad nuestros sueños, pero sin olvidar las realidades individuales o la idiosincrasia de cada uno. Entonces ese sería para mí el titular. Y evidentemente el desafío de tener un go-to-market tan amplio y no sobrecomplejizarlo. Es decir, el poder realmente ser competitivo en este go-to-market y a su vez evitar que nos pueda las dificultades o los desafíos que evidentemente tiene un mercado con una amplitud tan amplia o con una amplitud tan grande, perdón, de opciones, ¿no?
Entonces, no sobrecomplejizar, unidad de equipo y evidentemente, como os decía antes, el poder contextualizar y hacer que las realidades comunes respeten también la realidad individual de cada una de los países o mercados que tenemos. Entonces, nada, una super pasión. Ya espero dentro de un tiempo que me volváis a llamar, si no se ha aburrido demasiado, y hablemos también de todo lo que estamos haciendo en este maravilloso clúster. Con ello y con tu capacidad de liderazgo y tu trayectoria profesional, yo creo sin ninguna duda lo vas a lograr y estamos muy agradecidos y que repitamos pronto. Ojalá que sea así. Os doy las gracias. Un placer veros como compañeros del sector, pero también como amigos. Con muchas ganas de veros. Cuídate, Ojalá que sea así. un abrazo. Cuídate. Gracias, Cuidaros todos. gracias, Arturo. Un abrazo, chao. Chao.